Vamos a pedir la bendición de Dios para la exposición de su palabra también. Padre bueno, queremos que sigas con nosotros, Señor. Te necesitamos muchísimo, Señor. Danos tu bendición para aprender de tu palabra, Señor. Enséñanos a acercarnos a ti y alcanzar promesas, Dios. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Vamos a continuar estudiando el día de hoy el tema de la oración, que Jesucristo enseñó mucho acerca de este tema. Y he titulado el mensaje "Cómo alcanzar una respuesta de Dios", que finalmente es lo que uno hace cuando ora, buscar una respuesta de parte de Dios. Iniciamos viendo un ejemplo de Jesús, Lucas 9, versos 13 al 16. Dice la Biblia: y Él les dijo: dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50, y así lo hicieron, haciendo sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Aquí está Jesús enseñando a depender del Padre a los discípulos. Primero los pone en una situación imposible cuando había tanta gente tan necesitada, tan hambrienta de la palabra, que aún fueron a buscar a un lugar desértico donde no había muchos alimentos cercanos, muchos lugares para comer, pero querían aprender de Dios y fueron a buscar. Y entonces Él tuvo compasión de esa gente y les dijo a los discípulos: vayan y denles ustedes de comer. Y les ponen los discípulos lo que había en su pequeña bodega, y solamente había 5 panes y 2 pescados que un muchacho había donado. Y entonces Él les da la respuesta y les dice: vayan poniendo a la gente en grupos de 50 en 50. Eso quiere decir que debemos de organizar las cosas para que Dios traiga una bendición muy grande. Y ya que estaba todo ordenado y solamente faltaba la comida, entonces Jesús hace una oración y le pide al Padre delante de los discípulos y delante de toda la multitud. Y el Padre ve esa oración sincera y entonces multiplica los panes y los peces. De una manera práctica les enseñó: cuando no tengas cómo suplir a tanta gente, cuando tengas una necesidad demasiado grande, cuando sientas que es imposible, cuando tengas pocos panes y pocos peces y muchas personas necesitadas, pero tengas el deseo de amarlas, la respuesta es orar. Y entonces con ese ejemplo práctico les enseñó ahora a buscar de todo corazón la bendición de Dios en la oración. Y queremos aprender a tener una oración eficaz. Estuvimos estudiando algunos pasajes que vamos a profundizar el día de hoy en Mateo 6, retomando la parte en la cual Jesús enseña cómo tener una búsqueda verdaderamente espiritual, y antes de llevarnos a una búsqueda espiritual, quita los errores de la superficialidad. Mateo 6:1 dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Ten cuidado de que tú busques ser justo ante el hombre. Y entonces, para tener una búsqueda profunda, una búsqueda de corazón, ese tipo de búsqueda que tenía Jesús, que simplemente, sin mucha palabrería ni muchas oraciones largas, levanta los panes, levanta los peces, le ora al Padre y el Padre multiplica de una manera gloriosa, de una manera rápida, de una manera abierta y a los ojos de todos. No tenía miedo de nada. Se empezó a preparar a la gente para que todo ese milagro pasara, y luego hizo la oración estando seguro de que Dios les iba a proveer, y Dios multiplicó, el Padre, aquellos panes y aquellos peces. Y entonces les enseña a los discípulos cómo alcanzar esas respuestas. ¿Cómo puede ser que tú también tengas ese tipo de respuestas? Y lo primero es que nunca tengamos en nuestro corazón quedar bien con el hombre. Guárdate de hacer tu justicia delante de los hombres. Porque de cierto te digo que cuando tú haces eso, ya tienen la recompensa los que eso hacen. Y es que nosotros podemos buscar ser cristianos para llenarle el ojo al hombre, para que el líder vea, para que el hombre vea, para que tu mamá vea, para que tu papá vea, para que tus hermanos vean.
para que alguien a quien tú le tienes aprecio vea que tú ya te estás entregando, que tú ya te estás volviendo a Dios, que tú eres una persona que te estás consagrando, como si eso valiera la pena en algo. Finalmente, la gracia solamente Dios la da. Y la da cuando nos enfocamos en Dios. El cristianismo es poner a Cristo en el centro de la vida. No es poner al hombre en el centro de la vida. No es poner a un líder, ni familia, ni espiritual, ni nada que no sea Cristo en el centro de la vida. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para tener esas oraciones profundas y reales, que alcanzan respuestas y que no son solamente vana palabrería, es que el centro de nuestro ser sea Dios y no el hombre. Y que nos guardemos mucho de andar poniendo a los seres humanos en el centro. Es que lo dijo él, lo dijo aquella, y le ponen al nombre del líder o del grupo o de alguna denominación o de quien sea, aún cuando fuera un apóstol o alguien, lo dijo Pablo, lo dijo, lo importante es que lo dijo Cristo. Y si las palabras de Pablo o de los apóstoles valen algo, es porque Cristo les dio la gracia para que tuvieran ese valor. Pero el centro de todo es Cristo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de que en nuestro corazón el centro sea siempre Cristo. Seguimos leyendo el versos 2 al 4 de Mateo 6. También debemos de tener cuidado de no tener un falso amor para presumir. Mateo 6:2 dice: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas, en las sinagogas y en las calles, para ser alabados de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El dar limosna se refiere a dar dinero para ayudar a otros, para bendecir. El ser generoso, el no ser avaro, el trabajar, pero no solamente para ti, como hacen los egoístas, sino trabajar para compartir y para darle a los demás. Pero darle a los demás porque amas a Dios, no porque amas el aplauso de los hombres, sino porque amas a Dios. Y entonces, como Dios es muy importante y te interesa agradar a Dios, Dios dice, no lo hagas para tener el aplauso de las personas. Porque tristemente, los fariseos en su época hacían exactamente eso. Hacían tocar trompeta para que la gente dijera, qué bárbaro, qué generoso es el fariseo. Y literal, sacaban una trompeta en la esquina de la calle, tocaban la trompeta y entonces la gente pobre sabía, el fariseo va a repartir dinero. Y entonces era como el sonido que atraía a los pobres. Y llegaban los pobres alrededor del fariseo y luego se ponía a repartir o a aventar dinero para que los pobres pudieran tener alguna ofrenda, alguna ayuda. Y entonces muchos decían, wow, cuánto dinero aventó el fariseo, cuánto dinero le dio a los demás. Pero Jesús, que no ve las apariencias, que no ve las formas externas, sino ve el corazón, dice, esa no es una verdadera manera de amar. Porque lo que está haciendo ese fariseo es levantar su nombre delante de todos. La verdadera manera de amar es hacerlo en privado. Que sea tan privado que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda, a pesar de que es de tu mismo cuerpo. Que no sepa nadie lo que tú estás haciendo. Que sepas dar una ofrenda que no se vea que viene de ti, sino que la persona, al no saber de dónde viene, diga, Dios me la dio. Y por lo tanto su corazón se enfoque en Dios y no en el hombre que le dio, para que no sea deudor al hombre, porque aquí no venimos a glorificar a ninguna persona ni a exaltar la carne de nadie. Aquí venimos a buscar al Dios del cielo. Y lo único que importa es honrarlo a Él y amarlo a Él. Entonces, cuando queremos ser generosos y poner en práctica nuestro trabajo para que también le compartamos a los demás, no lo vamos a hacer de una manera escandalosa. Aquí yo traigo esto y aquí pongo mi dinero en mi sobre para que se vea que ahí está mi nombre. Yo lo di, yo lo gané. Eso es puro orgullo. Se debe hacer de una manera discreta, de una manera donde no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Y si la persona ni se entera de dónde vino el dinero, mejor, o ayuda, o ofrenda, o despensa, o lo que sea que estemos nosotros compartiendo. Tengamos cuidado de no ser como esos fariseos, que ayudemos a los demás para que nos aplaudan. Eso es totalmente aberrante. Entonces empieza Jesús tirándole a la falsa religión, a la superficialidad, diciendo, ten cuidado de que no te hagas justo delante de los ojos de los hombres.
Pero también cuando empiezas así, es como una manera en la que te degradas. Ya te gusta que los demás digan, mira qué buen cristiano, mira cómo esto y como lo otro. Y entonces empiezan a hacer cosas cada vez más osadas para que los demás lo avalen. Y ahora ayuda a los pobres, ahora ayuda a los huérfanos, ahora ayuda a los ancianos, ahora ayuda para que los demás lo vean y para que digan, cuánta piedad. Puso una casa hogar, puso un asilo de ancianos, qué bárbaro, es lo máximo. No, aquí el único que es lo máximo es Jesucristo. Él inspira aún los corazones duros. Él inspira a los corazones indiferentes y los cambia, los ayuda y los bendice. Y al único que debemos de exaltar es a Él y nunca al hombre. De la misma manera, al orar, no debemos de ser vistos por los hombres, sino por Dios. Mateo 6:5 dice la Biblia, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Yo no los veo, dice Jesucristo. Los ven los hombres. Y lo importante de la oración es que te vea Dios. Lo importante es que a Dios se agrade de esa oración, no que la gente te vea, sino que Dios te vea, y que no es decir un discurso para que las demás personas digan muchos amenes a tu oración, sino es que Dios se agrade de tu corazón sincero, que lo está buscando a Él con todo su ser. Tampoco, si lo hacemos más profundamente, que podría ser con un ayuno, nunca hacerlo para que la gente te vea, sino siempre para Dios. Mateo 6, versos 16 al 18, seguimos leyendo, dice, cuando ayunéis, o sea, que dejes de comer para concentrarte más profundamente en la oración, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, cuando tú tengas una oración más profunda y que tú digas, ya no voy a ni siquiera comer, sino me voy a centrar en lo espiritual, en el otro reino, allá donde no se necesita comida, y así voy a estar buscando a Dios. Y el tiempo que empleaba en comer lo voy a emplear a orar, y voy a estar más profundamente buscando a Dios. Y eso es una forma de clamar y de buscar la bendición de Dios con mayor profundidad. Pero dice Jesucristo, ten cuidado de no ser hipócrita. ¿Cómo lo hacen los hipócritas? Le dicen a todas las personas, estoy en ayuno. Y entonces tú le puedes ofrecer a lo mejor alguna cortesía, y si estás comiendo algo le ofreces, no sé, le ofreces algo que tú estás comiendo. Oye, ¿gustas un chocolate? ¿Gustas esto? ¿Alguna cortesía con el otro? No, es que estoy ayunando. Luego te lo cantan. No te dicen no, gracias, sino te dicen, no, es que estoy ayunando. O llegan con la cara así, es que me mareé, es que no sé, ¿y qué tienes? Es que estoy ayunando. ¿Y cuántos días llevas? No, pues tanto. Y entonces la gente dice, qué bárbaro, cuántos ayunos, cuántas cosas hacen. Y eso es pura hipocresía, porque ¿qué importa que la gente vea si ayunas mediodía, un día, 2 o 3 o 10? No lo haces para Dios, lo haces para los hombres cuando empiezas a buscar la aprobación hipócrita de las personas. Y entonces a los religiosos les interesa mucho eso. ¿Cuánto ayunas? ¿Cuánto oras? Los fariseos oraban y ayunaban abundantemente, al menos ayunaban 2 veces por semana. Incluso en una ocasión fueron a preguntarle a Cristo, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y los tuyos no ayunan? Si algo les rompía los moldes, era que sus discípulos no estaban ayunando. Y entonces, ¿por qué los de Juan ayunan? Y cuando te pones a pensar, los de Juan, pues tenían razón de ayunar los de Juan, porque les habían prendido al maestro, a su maestro, a Juan el Bautista, lo habían metido a la cárcel, y a lo mejor estaban ayunando por el bien de Juan. Dios, dale fuerza a nuestro maestro Juan, que era un buen maestro, un profeta enviado por Dios. Tenían razón, estaban en aflicción con su maestro. Pero los fariseos, estaba el Mesías delante de ellos y ni siquiera lo veían. ¿Y por qué no ayunan tus discípulos? ¿Por qué Pedro no ayuna? ¿Por qué Juan no ayuna? ¿Por qué Jacobo no ayuna? Y entonces Jesús les dice, mira, es que ahorita no pueden ayunar porque el esposo está con ellos. ¿Quién es el esposo? Jesús es el esposo de la iglesia, el que enamora a la iglesia, el que seduce el corazón, el que te consuela, el que te comparte, el que te ministra, el que está contigo en la oración. Cuando realmente estás en una adoración, en una oración entregada a Jesús, Él es el esposo.
Y entonces hay momentos en los cuales tú puedes ser guiado a ayunar y momentos en los cuales no. Y les dice, mira, en algún momento el esposo les será quitado, y Jesús estaba profetizando su propia muerte. Me voy a ir. Y entonces en aquel momento ellos ayunarán. Quiere decir que estuvieron un buen periodo de tiempo sin tener ayunos intensos, y que después, cuando Jesús les fue quitado, y de hecho así vino el Espíritu Santo, cuando estaban buscando en ayuno y en oración la gracia, y vino un poder muy, muy grande, pero en su momento. Sin embargo, los religiosos ya no entienden el momento, no entienden nada más entienden las formas, las maneras, no es que todos los lunes, todos los jueves, de esta manera lo voy a hacer, etc. Y ya es costumbre religiosa y eso no sirve para nada. ¿Qué importa si la gente te ve ayunar o no? Es mejor que no te vean ayunar, mejor que Dios te vea. Entonces, detrás de esto de me porto bien para que me vea el líder, ofrendo para que vean que soy muy bueno y muy generoso, y ayuno para que me vean y estoy así con mi cara, o me voy a meter a orar y te pones a orar y hacer un escándalo para que los demás te vean, no sirve nada de eso. Lo único importante es que Dios te vea, que Dios mire un corazón sincero. Y en esto lo que está haciendo Jesucristo es atacar la superficialidad del corazón. Cuando hay superficialidad, se hace una oración superficial nada más, para llenarle el ojo al hombre, como un hábito, como una costumbre religiosa, como una práctica humana muerta que no sale de un corazón necesitado que requiere de Dios. Así como te pones la pijama y te vas a dormir, te pones la oración y te vas a dormir quizás después de hacer una oración rápida por una conciencia culposa que te dice que no has orado. La naturaleza humana le rehúye una oración profunda, pero hay que someter a la carne y orar con intensidad a Dios y verdaderamente encuentras su gracia y encuentras su bendición. Una oración religiosa es como si fuera una práctica profesional, pero sin corazón, sin convicción, sin presentar un deseo real de que pasen las cosas, solamente un hábito, una costumbre muerta que no sirve de nada. Una oración sin Dios, donde pueden haber métodos, pueden haber formas, pero no está el Espíritu Santo consolando, no te está ayudando, no te está diciendo, no te está bendiciendo, no te está inspirando, no te está diciendo qué hacer ni qué no hacer. No es una vivencia, es algo muerto, en donde nada más lo haces para que los demás te vean. Eso no sirve. Dice Jesús, ya tienes tu recompensa. ¿Qué recompensa? Que los hombres te vean. Y cuando dependes mucho del hombre y el hombre cae, luego todo se cae. Pero si dependemos de Dios, caiga quien caiga. Como decía, caerán a mi lado 1000 y a mi diestra caerán 10,000, mas a mí no llegará, porque yo sé en quién he puesto mi confianza. Y si tenemos puesta nuestra confianza en Dios, ¿qué importa el hombre? Y lo que diga el hombre y lo que opine el hombre, lo único que importa es lo que diga Dios. Aprendamos de Jesús, que Jesús era un hombre de oración. Era lo primero que hacía en el día. Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana y siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Todavía el sol no aparecía y Jesús ya estaba orando profundamente. Depende del lugar y la estación, a la hora en la que aparece el sol, a veces a las 6 de la mañana, a veces antes. Pero Jesús ya estaba orando, y orando profundamente, y orando donde nadie lo interrumpiera, en el desierto. No había hombres, no había nadie, estaba Dios y Él y ya, el Padre y yo. Era alguien espiritual, era alguien que no lo hacía para que me vieran los discípulos, para que me vieran los demás, lo hacía para estar en comunión con el Padre, confiaba en Dios. Y recuerda que vimos la semana pasada que Él enseñó a no orar con vanas repeticiones. Entonces no es que fuera a repetir 1000 veces lo mismo, sino oraba por toda la humanidad. Oraba también por ti, oraba por mí. Porque dice el libro de Juan que Él intercedió por los que habían de oír, por la palabra de los que Él envió. Y ahí estamos nosotros, que creímos y oímos y hemos entregado nuestro corazón por la palabra de los que Él envió. No solamente en la mañana, también oraba de noche. Mateo 14, verso 23 dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Incluso mandó a sus discípulos por delante. Les dijo que se subieran a un barquito y que Él los iba a alcanzar. Y Él se quedó a orar. Y había mucha gente que estaba necesitada.
Pero él estuvo orando, rogando a Dios. Y es muy interesante porque cuando tú lees el pasaje completo, los discípulos iban remando con dificultad y había una tormenta y estaban ellos remando y impulsando y esforzándose para llegar a donde Jesús les dijo que había de llegar. ¿Y qué hizo Jesús? Se quedó a orar y luego caminó sobre el agua. Iba bien tranquilo caminando sobre el agua. Y los otros iban remando y esforzándose con el viento en contra. Y Jesús, dice un evangelio, que como que se les adelantaba. ¿Y qué les estaba haciendo Jesús con eso? Les estaba diciendo, no es por tus fuerzas, es por mi gracia, es porque ores, es porque busques la bendición del cielo, no es porque te esfuerces mucho. Y él le dedicaba abundante importancia a la oración. Aún en medio de grande oposición, y cuando más fuerte se hacía la oposición, entonces más intercedía a Jesús. Lucas 6, versos 11 al 13 dice, y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. En aquellos días él se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, tomó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos, a los cuales llamó también apóstoles. O sea, ya estaba la gente muy envidiosa con Jesús, ya estaban muy celosas, ya estaban oponiendo mucho a Jesús. Decía, ¿cómo lo vamos a acabar? ¿Cómo lo vamos a matar? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a anular? No nos gusta Jesús. Y eso nos va a pasar a todos, el que va a levantarse oposición en la medida en la que nos pongamos a servir. Pero la Biblia dice que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Y la iglesia verdadera, la que está amando a su amado, a su Señor, a su esposo, la que está con él. Y entonces, cuando querían apagar a la luz de este mundo a Jesús, ¿qué hizo Jesús? ¿Quieren apagarme a mí? Ahora van más luces. No solamente mi luz, ahora van más luces. ¿Y cómo le hizo para levantar más luces? Oró. ¿Cuánto tiempo oró? Toda la noche. Toda la noche orando. Jesús hizo una velada de oración toda la noche. Después de orar toda la noche, ¿no habrá estado cansado al día siguiente? Al día siguiente siguió trabajando y llamó a sus discípulos y escogió a 12. Dios le dio la guianza, le dijo a quién, por qué iba a hacer de cada uno. Y empezó a guiarlo y estaba orando por Mateo, por ellos, por Pedro, por Juan. Será este, será el otro, Señor, mira, por Judas, por Jacobo, por todos ellos. Intercediendo, hasta que tuvo el nombre de los 12 y entonces los llamó y levantó más luces. ¿Cuánto necesitamos que Dios levante luces? ¿Y cómo lo va a hacer? A través de la intercesión. Jesús no cedía ante la presión de tener gloria de los hombres, sino que siempre buscaba la gloria de arriba. Lucas 5, versos 15 al 16 dice, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de las enfermedades. Mas él se apartaba a los lugares desiertos y oraba. A veces, cuando nos ponemos a hacer el bien, podemos caer en el error de cambiar lo bueno por lo excelente. ¿Qué es lo bueno? Hacer el bien es bueno. Ayudar a las personas necesitadas es bueno. Predicar es bueno. ¿Qué es lo excelente? Orar, estar con Dios, depender de Él, tener su gracia, buscar de Él el pan para darle a otros la ayuda. Eso es lo excelente. Entonces Jesús, cuando se le abarrotaba la gente y se extendía su fama más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que los sanase y para que les ayudase, ¿qué hacía Él? ¿Cambiar la oración? Ahora que tengo más gente que me busca, ¿voy a dejar de orar? ¿Hacía eso? No. Le daba el primer lugar al Padre y se apartaba a lugares desiertos y oraba. Más quiere la gente que yo esté con ellos, más voy a orar y voy a buscar la gracia de Dios. Y eso es lo que necesitamos. La vida que viene de Jesús, que el centro de nuestro ser sea Dios, que Él sea el que nos inspire, el que nos llame, el que nos cambie, el que nos haga intercesores reales. Eso necesitamos. El día que más cosas tenemos que hacer, más oro. Y más voy a buscar su bendición de Dios. Y voy a decirle, Dios, en este trabajo, en esta situación, en este problema, aquí y allá, dame tu bendición. Y no el día que más cosas tengo que hacer, menos oro.
si eso hacemos porque tenemos muchas cosas que hacer y dejamos la oración, no estamos imitando al maestro. Porque el maestro, cuando tenía mucha gente que lo buscaba, se apartaba y se iba al desierto y oraba. Y aún llenaba a sus discípulos con ejemplos en base a la oración. Mateo 18, versos 19 al 20, dice: otra vez os digo. Y si dice otra vez, quiere decir que ya se los había dicho varias veces antes. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. O sea, Jesús no solamente motivaba a orar en lo personal, sino también motivaba a orar en equipo. ¿Tú te reúnes a orar con otros? Tú tú intercedes con tu esposo, con tu esposa, tú pides con tus hijos, tú pides con personas que sean cercanas a ti, tú pides que Dios te bendiga junto con otros. Porque dice la Biblia que hay un efecto multiplicativo cuando están varios y piden puestos de acuerdo. Porque 1 hará huir a 1000 y 2 harán huir a 10,000, dice un pasaje. No dice 1 puede con 1000 y 2 con 2000, que sería matemáticamente lo normal. No, como es un efecto multiplicativo, 1 puede con 1000 y 2 ya no son con 2000, no es la misma proporción, hay más fuerza y se multiplica la bendición, 2 con 10,000. Entonces hay 10 veces más fuerza, es lo que te está diciendo cuando hay un acuerdo entre varios. Y luego si son 3, viene más, hay un efecto multiplicativo, hay bendición, hay gracia, hay fuerza. Jesús enseñaba a orar en equipo y les motivaba a que ante tanta necesidad, la aplastante necesidad de un mundo perdido, de un mundo que sobre todo necesita a Dios, la forma de proveer era a través de la oración. Mateo 9:38 dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. No dice que te afanes a tratar de hacerlo todo tú. Dice que le ruegues al Señor de la mies, porque el Señor no es ningún hombre. El dueño de la iglesia es Cristo. Roguemos a Cristo que Él envíe obreros a su mies. Levanta. Y esta necesidad solamente la ves cuando te pones a trabajar. Y cuando dices, qué bárbaro, qué necesidad tan pavorosa hay a nuestro alrededor. Enorme. Y es tan poquito lo que yo puedo hacer por los demás. Tan poquito. Que lo único que puedo hacer es decir: Señor, si tú levantases a alguien más, si otro dejara de esconder sus talentos y los sacara y empezara a amar y a servir a los demás. Pero no sirve de nada si yo se lo digo, Señor. Sirve si tú se lo dices. Y entonces te ruego, Padre, que tú envíes más obreros a tu mies. Tú sé el que envíe. Les daba historias para que entendieran que lo más importante era orar sin dejar de orar. Lucas 18, verso 1 dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. No es orar a veces, es orar siempre. Como alguna vez en el Antiguo Testamento viene el ejemplo de Daniel, que prohibieron orar a otro que no fuera el emperador y que si lo hacías ibas a tener un juicio espantoso y demás. Lo que hizo fue orar exactamente como lo estaba haciendo antes. Él no podía dejar por 30 días de orar, no. Lo hizo igualito, con las ventanas de su cuarto abiertas, que todo el mundo viera que lo más importante para él era Dios. No se escondió, no se acobardó y fue a buscar a Dios siempre. Y no desmayó. Y por eso Dios usó poderosamente a ese profeta. No es que ahora tengo muchos problemas y dejo de orar. No, es orar siempre y no desmayar. Y en los momentos de más dificultad, no le bajaba la oración, sino que incrementaba la intensidad. Marcos 14, versos 33 al 36, vamos a ver un ejemplo de Jesús. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, que eran los más adelantados de sus 12 discípulos. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco delante, se postró en la tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú.
Y ahí estaba Jesús en la hora más oscura, en la hora donde más necesitaba intercesores. Él conocía el secreto de la oración en equipo. Él sabía que 1 puede con 1000, 2 con 10,000. Se llevó a 3, a los más aventajados, y empezó a orar con ellos, un equipito de oración de 4. Y empezó a angustiarse y a llevar y a decir: velen conmigo. Y les dijo su angustia, y los otros tenían sueño y no llevaron la angustia de Jesús. Y le rogaba a él: Dios, permite que pase esta hora. No quiero ir a la cruz. Era algo humanamente deseable. ¿Quién iba a querer morir en la cruz? Y aún le dice: todas las cosas son posibles para ti, porque tú, Padre, puedes hacer cualquier cosa, mas no sea lo que yo, sino lo que tú. Y vemos la consagración de Jesús, porque en una oración uno va a pedir. No es como cuando va la gente llena de soberbia: yo declaro, y yo digo, yo ato, y yo desato, y ya quedó todo atado y desatado, y he dicho. ¿Qué hay detrás de todas esas expresiones? Pura soberbia, como si dependiera de ti. No, querido amigo, no depende de ti, depende del Padre. Por eso uno va con el Padre a pedirle a Él, y si al Padre le place, Él lo concede. Y si Jesús tuvo una oración que no fue contestada, porque Él pidió: pase de mí la copa, y no pasó, porque el Padre lo mandó a la cruz, no le quitó la copa que iba a beber, que era el sacrificio por ti y por mí. ¿Tú crees que todas las oraciones que tú y yo hagamos van a ser necesariamente todas respondidas? Requerimos tener la consagración de Jesús. El Padre sabe lo mejor para nosotros. El Padre sabe lo mejor para nuestra familia. El Padre sabe qué es lo mejor. Entonces, Padre, yo te pido esto, pero si no, hazlo como tú y enséñame a entender por qué es mejor. Cámbiame a mí, si no vas a cambiar las circunstancias, para que yo pueda enfrentar esas circunstancias, pero consagrados al Padre. Aún les enseñaba a sus discípulos que hicieran lo mismo. Marcos 14, versos 37 a 38 dice: vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y aquí vemos lo buen pastor que era Jesús. Porque imagínate la carga terrible que él tenía. El saber, como muchas veces había andado por Jerusalén y ver a crucificados colgados, y el saber que él iba a acabar ahí, era horrendo. Era un recordatorio de lo que le iba a pasar. Y el momento, un día antes, sabía que al día siguiente me van a colgar en la cruz. Y le pide a sus discípulos, y ya se los había dicho muchas veces: es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, y van a matarme, y van a escarnecerme. Y se los dijo de 1000 maneras, pero ellos no entendían. No querían recibir esa dura verdad de que el maestro les iba a ser quitado. Y en vez de llevar la carga, se durmieron. Y como sorprendido, Jesús le dijo: ¿duermes, Pedro? ¿Duermes? ¿Te pones a dormir en este momento? ¿No has podido ni velar 1 hora? ¿No has podido hacer eso? Ten cuidado, ya olvídate de mí, por ti. Tú debes de velar y orar para no entrar en tentación. Entonces Jesús, a pesar de estar llevando toda la carga de la humanidad encima, al diablo encima, todos los demonios encima, como si el mundo se hubiera quedado sin demonios, el infierno y todo estuviera ahí, todo atacando a Jesús, Él va y cuida a sus ovejas. Y les dice: ¿por qué no están orando? No estaba ensimismado diciendo: ay, es mucha la carga que tengo que llevar y no voy a cuidar a mis hermanos. No era un líder cobarde que se fuera y las dejara solas. Les daba la palabra y les daba lo que ellos necesitaban y los cuidaba. No era un pastor irresponsable. Él siempre veía por los suyos. Y mientras él oraba, tuvo una lucha espiritual increíble, que deseaba que fueran equipo, pero terminó llevándola solo. Lucas 22, versos 43 al 44. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Estaba totalmente estresado, y cuando estás estresado, te circula la sangre más rápido, se te rompen los vasos capilares de la frente y sudas la mezcla del sudor con tu sangre, y por eso sudaba grandes gotas de sangre.
tenía una angustia increíblemente grande y fuerte. Y Dios le envía un ángel, porque cuando no hay nadie que lleve la carga contigo, Dios provee. Y porque la gracia viene del cielo, y si los hombres se quieren dormir, si los hombres se quieren evadir, si los hombres no quieren ayudar, si los hombres lo que sea, Dios envió un ángel, porque Dios provee todo. No, Pedro no puede, se fue a dormir, Juan se fue a dormir, Jacobo se fue a dormir, los otros no tienen la madurez para poder llevar la carga, entonces le voy a llevar un ángel, como diciendo: el cielo está contigo, Jesús, venimos a fortalecerte. Dios nunca te deja de proveer. El Padre es bueno. Y le envió un ángel. El ángel no se quedó dormido. El ángel sí fue, y el ángel le fortaleció, y el ángel le ayudó. Y yo te quiero decir algo: aunque los hombres te dejen solo, Dios nunca te va a dejar solo. Nunca te va a dejar solo. Y Él sabrá si envía un ángel o envía lo que sea, pero si Él te pone a hacer algo, te va a dar la gracia para que lo hagas hasta el final. Y el ángel vino y le fortaleció, y estaba en agonía, y oraba muy grandemente, cargado con sudor y con sangre hasta la tierra. 3 veces insistió mientras él perseveraba. Marcos 14, versos 39 al 41 dice: y otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez, ¿qué crees? Los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Ya después de que duermen un poco, les dice: basta, la hora ha venido, aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. El más tentado de todos era Jesús, y fue el único que no cayó y el único que no pecó. Los que cayeron fueron los apóstoles. ¿Y por qué cayeron? Porque no oraron. Porque Jesús dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y varias veces los exhortó a orar y a buscar. ¿Y sabes qué necesitamos para madurar, para crecer, para hacernos fuertes? Imitar las oraciones de Jesús. Nadie jamás va a poder suplir lo que Dios puede hacer por ti en la oración. Nadie. Dios te puede cambiar tanto. Dios te puede ayudar tanto. Yo me acuerdo una vez que había una reunión en la que y llamaron a muchas iglesias para esa reunión. Y venían iglesias de no sé dónde. Y hicimos un grupito de oración. Entonces nos metimos a orar por lo que Dios nos fuera a hablar en esa reunión. Dios me bendijo tantísimo en el grupo de oración. Oramos, le dijimos a Dios cuánto lo necesitábamos, cuánto requeríamos su ayuda. Vino su espíritu, nos ministró, se dan sentimientos espirituales. Dios viene, te consuela, te anima, te fortalece, te da visión, te ayuda. Todavía recuerdo esa oración. Y si me preguntas, para ser sincero, no recuerdo ni el tema de la reunión, ni de qué se habló. Pero recuerdo cómo Dios me bendijo en la oración. Porque en la oración pasan cosas que Dios te quiere dar. Y cuando Dios te levanta, cuando Dios te ayuda, cuando Dios te habla, cuando Dios te consuela, no hay nadie ni nada que te pueda sustentar como Dios lo hace. Dios te da también de tu pan a través de la oración espiritual. Por tanto, hay que tener una oración sincera. No una oración superficial, sino una oración sincera, enfocada en dar la gloria a Dios, enfocada en estar sumisos ante Dios, enfocada a tener una oración asistida por el Espíritu, donde esté Dios, donde Dios te consuele, donde Dios te dé ideas, donde Dios te dé fuerza, donde Dios te dé celo, donde Dios te dé su bendición y te dé su paz. Y a lo mejor no vas a tener la respuesta en ese momento porque sigues teniendo el problema, pero algo pasa. Sabes que la carga no la llevas tú solo. Sabes que la carga ya se la pusiste a Dios. Y entonces van a venir ese poder y esa gracia de un Dios verdadero que produce resultados y que te da su ayuda y su bendición y su gracia. Si tú eres una persona superflua, si eres una persona que haces oraciones para quedar bien con los demás, si estás en una actitud pasiva, tibia, que no intercedes, que no tienes un deseo de asaltar el cielo, de buscar una bendición grande para otros, que tienes un corazón superficial, que amas a veces
y que luego no tienes pasión, que estás con incredulidad, que dices será, no será, oraré, no oraré, y estás ahí apoyándote en el hombre y te importa mucho decirle a los demás que intercedan por tu causa, pero no te importa decirle a Dios que Él te ayuda en tu problema. Tienes que cambiar todo eso. Tienes que ser una persona que conozcas a Dios. Rompe tu indiferencia y rompe esa manera mediocre de buscar a Dios, que Dios no se agrada de eso. Y hazte una persona profunda en orar y en ser de Dios. Estamos llamados a imitar las oraciones de Jesús. Hebreos 5:7 dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aquí nos dice cómo Jesús le hizo, cómo tuvo gran clamor, cómo tuvo ruegos y súplicas, cómo tuvo lágrimas y fue librado de la muerte, por eso resucitó. Y tenía un respeto a lo sumo grande por el Padre, tenía un temor reverente al Padre, diciendo: me voy a presentar ante el Padre, lo voy a hacer de una manera correcta, yo sé que Él todo lo puede. No era que se fuera a dormir o a hacer un poquito de oración y luego distraerse y luego agarrar el celular y luego dejar de orar y luego volver a Dios y luego dormirte y luego despertar y decir: ya tengo que volver. No es eso, sino es ir a Dios de una manera con ruegos, con súplicas, con clamor, con todo el corazón, y es lo que Dios quiere. Y entonces viene tu corazón y se acerca al fuego, se acaba la tibieza, se acaban los problemas, se acaba la superficialidad, se acaba el deseo de darte parcialmente, o la atracción por el mundo, o las tentaciones a la amargura, o tantas cosas en las cuales batallas, porque Dios viene y te enciende el corazón, y esas tentaciones que sientes que no puedes con ellas se te hacen como nada cuando estás al lado de Dios. Pero estás sin Dios, si estás sin Dios, todo es difícil, todo es imposible. Es como una balanza. Si subes el espíritu, baja al otro plato de la balanza, la carne, y no estás tan tentado, estás con posibilidades de vencer cualquier cosa porque estás al lado de Dios. Pero bájale al espíritu y va a subir la carne. Y al rato, ¿por qué te estás enojando tanto? Al rato, ¿por qué estás con tantos problemas? Al rato, ¿por qué tienes tantas tentaciones? ¿Por qué ya caíste en lujurias? ¿Por qué ya caíste en problemas? ¿Por qué no oras? ¿Por qué no buscas? ¿Por qué no eres espiritual? ¿Por qué no eres humilde? Porque no derramas tu corazón a Dios. Porque no hay sermón, no hay persona, no hay libro, no hay nada que pueda suplir lo que Dios te puede dar a ti en la oración. Y si tú no estás dándole importancia a la oración, Dios que dice: no, pues aquel puede solo, ándale pues. Él puede solo, ella pueda sola, él es muy capaz, ándale. Y nada más va viendo cómo te embarras una y otra vez y no puedes, porque no oras. Y Dios quiere cambiar eso. ¿Por qué buscar con profundidad? Porque la oración es una oportunidad para que nosotros moldeemos el corazón. A veces oramos y pensamos, cuando estamos mal entendiendo la oración, que nosotros vamos a hacer a Dios compasivo para que Dios tenga compasión y ayude a una persona. ¿Tú vas a hacer al Dios compasivo o yo lo voy a hacer? ¿Qué no Dios es perfecto en compasión? ¿Qué no Dios ama a todo el mundo? ¿Qué no de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito? Nosotros, ¿qué hemos hecho por este mundo? No hemos hecho nada. Pero Él ama tanto al mundo que dio lo más valioso del universo para que el mundo tuviera una puerta de salida, que es Cristo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿para qué sirve la oración si Dios ya es compasivo y Dios ya quiere bendecir a las personas y Dios quiere ayudarles? Sirve para adaptar tu corazón a Dios. No es para cambiar el corazón de Dios. El corazón de Dios es perfecto. Sirve para que nuestros corazones desalineados y a veces de una manera superficial y a veces cansados, con nuestros vasos de barro que no son buenos y lo suficientemente dignos para tanta gloria que Dios pudiera derramar, nos alineemos con Dios. Y entonces Dios viene y te comparte la carga por el perdido. Dios te hace uno con lo que Él ama y empieza a decir: Dios, ¿cuánto me falta? Dios, cuánto de verdad he sido insensible. Dios, qué oraciones tan malas te he dado. Ayúdame, Señor, a tener una oración correcta y darte una oración más digna como tú la mereces. Y empiezas a alinear tu corazón con Dios. Y entonces te vas pareciendo más a Dios y Él te da su gracia y su ayuda. La oración no es por Dios, es por ti y por mí. Pero si no buscamos, si no nos alineamos con Dios, ¿qué será de nosotros? Una vez que alineamos nuestro ser, siempre seremos oídos. Primera de Juan
capítulo 5, versos 14 al 15, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, adaptas tu corazón a Dios. Como un intercesor alguna vez dijo: Señor, lo primero que tengo que hacer es quitar las montañas de hielo que hay en mi alma antes de pedir por los demás. No tengo ni corazón para ellos. ¿Y tú crees que Dios no lo sabe? ¿No es más sincero decirlo? No tengo carga, Señor. Abrir nuestro corazón como estamos. Poner nuestra necesidad de quién somos. Y entonces Dios nos moldea y nos ayuda y nos cambia. En el Antiguo Testamento hay un etíope que ayudó a Jeremías, el profeta. Lo sacó del pozo, intercedió ante el rey Sedequías para que ayudara a Jeremías. Algunos hablan de que ese etíope es, por así decirlo, el buen samaritano del Antiguo Testamento. Ni siquiera era originario de Israel, pero hizo el bien. Llevó la carga del profeta Jeremías con él. Y luego llevó una recompensa de Jeremías, porque Jeremías, de parte de Dios, le dijo que como había confiado en Dios, Dios le libraría. Y un extranjero fue muy bendecido y alcanzó una protección y una gracia que ni los hebreos tuvieron en ese momento tan oscuro para Israel. Si eso él logró, el etíope, por ayudar a un profeta y por estar con él, imagínate si nosotros estuviéramos siempre en la oración cerca de Jesús. Le diéramos su valor, su dignidad. Pablo sabía la importancia de la oración y motivaba a que sus líderes llevaran a la iglesia en oración. 1 Timoteo 2:1 dice: exhorto ante todo. O sea, si hay algo importante en aquella que se dice iglesia, te lo voy a decir. ¿Qué dice? Que se hagan rogativas, o sea, ruegos, oraciones, peticiones. Y como la vas a hacer de una manera correcta, acciones de gracias, porque Dios te las va a conceder por todos los hombres. Por todos. Dios, ten misericordia. Dios, mira este político, ¿qué le pasó? Mira, ya lo balacearon, ya esto. Ora por todos. Bendice por todos los hombres. Oraciones, ruegos, peticiones, acciones de gracias. Pablo estaba tan comprometido con la oración que no solamente dijera que fuera lo primero, sino que nunca parara la oración. 1 Tesalonicenses 5, versos 16 al 18 dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, si tenemos ese corazón, vamos a tener alegría, vamos a estar con Dios, vamos a estar con gratitud, porque vamos a estar orando. Y entonces Dios nos va a conceder las peticiones porque alineamos nuestro corazón a Él en la oración y podemos ser más cercanos a Él y podemos interceder mejor. Y nos va a dar su gozo, porque es un gozo cuando tu corazón se alinea con el de Dios. Y vamos a estar dando gracias y te va a motivar a pedir otras cosas. Porque pedí esto y Dios me ayudó. Porque pedí esto otro y Dios me ayudó. Y Dios va a venir, nos va a moldear y nos va a cambiar. Mira, por ejemplo, cómo cambia la oración las cosas. Que dice la Biblia que Pablo era perseguidor de la iglesia y que iba matando a personas, y por ejemplo a Esteban, y consentía en su muerte y en la de muchos. Era un asesino de cristianos y perverso. Y de repente ve a Cristo y se impresiona y se queda ciego. Y se pone a orar. Y Dios le dice a un hermano, que luego no se menciona en la Biblia, a Ananías, y le dice: ve, le da la dirección y tú vas a orar, le vas a imponer las manos a Pablo y él va a volver a recibir la vista. Imagínate que te dijeran así: ve y ora por un asesino de cristianos, está en tal lugar. Pero Ananías fue porque Dios se lo dijo, pero también Dios le dio un argumento muy interesante cuando lees el pasaje. He aquí él ora. Y eso hizo Pablo, oró y ayunó 3 días. He aquí él ora.
Y entonces, ¿qué entendió Ananías? Pablo era un perverso. Pablo era el que asesinó a Esteban, a mi hermano, al que yo amaba, al que me daba de comer ahí en la iglesia y nos servía a todos. Él lo mató, pero está orando. Y la oración puede derretir el corazón más perverso. Y la oración puede cambiar a cualquiera. Y ese perverso que asesinó a mi hermano, ahora está orando. Y Dios me dice que vaya y ore por él. Y fue un hermano y oró por él. Y Dios oyó a ese hermano y levantó a un poderoso apóstol. Escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. Si quizás veniste a la campaña y no te salvaste, pues si no orabas, ya sabes por qué. ¿Te van a cambiar los que predican en la campaña? ¿Te va a cambiar un hombre porque predique uno u otro? El hombre no puede hacer nada por ti. No hay convicción, no hay trato del Espíritu, no hay nada si Dios no te ayuda. Pero si oras, Dios te habla, te despierta, te ayuda, te levanta. La oración hace que cambie todo. Dios es bueno y está cercano a los que oran, y si le amamos y clamamos, Él nos oye. Salmo 145, versos 16 al 19 dice: abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan y a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen y oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Un pasaje interesante, pero fíjate que no es nada más es invocarlo, sino dice a todos los que le invocan de veras. Como diciendo, no te hagas. Antes de hipócrita diciendo que medio horas o que no. Hazte una persona que le invoques de verdad. Y si le invocas de verdad, hay un mensaje para ti. Dios es bueno. Y Dios es misericordioso. Y Dios te ama. Y Dios te responde porque Él es bueno. Y Dios es cercano. Y Dios ayuda a todos los que le invocan. Y Él hace maravillas. Como una joven que estaba en la India en una misión. Y la misionera de repente vio que había un cuarto con la luz prendida. Y decía, ¿por qué están tan tarde con la luz prendida? Y entonces fue y vio y se metió en el cuarto y abrió y estaba una jovencita orando. Que la iban a regañar, pero estaba orando con la luz encendida. Y llegó la misionera y vio y tenía la lista de 500 nombres y oraba por 500 personas que conocía a ella para que todos tuvieran una revelación de Dios. ¿Y qué crees que pasó? Bien pronto vino un despertamiento y muchos de los 500 por los cuales oraba esa joven oyeron el evangelio y se entregaron a Dios. El pastor Ding Li Mei de China tenía los nombres de 1100 estudiantes en una lista de oración. Ganó a cientos de ellos. Oraba por nombre. Y decenas de ellos se hicieron ministros. Y fueron a predicar. No hay tarea, querido amigo, más importante que orar. No hay forma en la que digamos que somos imitadores del Maestro si no tenemos nuestra alma inundada de oración y aprendemos a orar como Él lo hacía. La razón por la que muchos no se han convertido, o sea que tú no te has convertido porque no oras y no has buscado y no has sido humilde para que Dios te muestre tu condición. Si hay algo que puede cambiar todo, es la oración. Porque lo que este mundo necesita no es a ti y a mí, sino a Dios. Y Dios va a actuar en respuesta a la oración. Por tanto, aprendamos a orar. Cambiemos nuestros moldes y nuestras formas religiosas y seamos de Dios en una oración renovada y Él nos va a cambiar por completo. ¿Qué queda de tarea? Ve a orar sin superficialidad, con profundidad e imitando a Cristo esta semana. Y Dios va a empezar a hablar en nosotros. Con eso terminamos. Dios les bendiga. Estamos despedidos.